Bueno, vamos con el asunto del que todo el mundo está hablando. 9 de marzo. ¿Qué va a pasar el 9 de marzo? Seguramente este fin de semana, entre familiares, entre amigos, tuvo esta discusión, estas posiciones encontradas, lo que se está diciendo, las empresas que se están sumando, que si el presidente está a favor, que si no. En fin, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo y vamos a salir de muchas dudas. Mira. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agota todas las líneas de investigación para sancionar a quien o quienes hayan participado de alguna forma en este crimen. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Esta mañana en la mesa de DPC, Raquel Ramírez Salgado, coordinadora del proyecto Escuela Feminista de Comunicación. Raquel, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Y Ana Katiria Suárez, abogada penalista y defensora de derechos humanos y de género. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Gracias, Nacho. Bienvenidas. A ver, muchas dudas, ¿no? Yo creo que hay muchas dudas y creo que en buena medida mucha desinformación y desafortunadamente el fin de semana se politizó el asunto. Así que comencemos por cómo llegamos acá. ¿Cómo llegamos a la convocatoria del 9 de marzo al paro de mujeres en México del próximo 9 de marzo? ¿Cómo llegamos a él, Raquel? Yo creo que es importante historizar. Por ahí, como decías tú, con toda esta politización del tema, empezó a circular que se trataba de una convocatoria desde la derecha o grupos contrarios al presidente. Los conservadores. Sí. Y bueno, que quieren desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que bueno, ahora voy a esa parte porque me parece que vale la pena recuperarlo, pero yo voy a la historia. En 1975 en Islandia hubo un paro de mujeres. ¿Qué pasó entonces? Bueno, estamos hablando de un país que en aquel entonces tenía 220,000 habitantes y que hoy día es uno de los referentes más importantes sobre igualdad de género. Entonces, las mujeres convocaban a un paro y en ese momento, pues estaba el contexto del Año Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue cuando se empezaron a hacer conferencias muy importantes y donde se empezó a tejer un marco sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Entonces se hizo el paro en el que participó el 90% de las mujeres. El 90% de las mujeres islandesas. En Islandia. Y 5 años después tuvieron por primera vez una presidenta. Y de ahí, pues bueno, han tenido como una trayectoria muy interesante en este tema. Y es por eso que a partir del 2016, en distintas partes del mundo se empezaron a convocar paros, como para recuperar toda esa tradición de movilizaciones de las mujeres, pero en este caso, bueno, la convocatoria del 9 de marzo la lanzó una colectiva de Veracruz que se llama Las Brujas del Mar. Ya después empezó a politizar. ¿Quiénes son las Brujas del Mar? Pues es una colectiva de reciente creación que bueno, está impulsando algunos temas, que está como muy posicionada en redes, y ellas lanzaron la convocatoria, de hecho hicieron los carteles, que después distintas personas lo estuvieron reproduciendo sin saber que el origen venía de las compañeras, ¿no? Pero para pues nada... ¡Qué chingón, qué bueno! Claro, pero para nada viene de un grupo conservador que después se hayan querido subir a este tema politizándolo justo a un camino al que no queremos. Bueno, ese es otro tema, pero aclarar eso, ¿no? No viene de parte de la derecha la convocatoria. Ahora, Ana, llevamos semanas de contar la barbarie, lo dantesco del escenario para cualquier mujer mexicana, sobre todo para una mujer que sea morena, sobre todo para una mujer que sea morena e indígena, sobre todo para una mujer morena, indígena y pobre, un escenario dantesco para una mujer indígena, morena, pobre, con discapacidad, que se vuelve por todos lados un juego en contra para las mujeres que ha indignado, ¿no? Asuntos como el de Ingrid, asuntos varios que tú llevas, particularmente el de Fátima en los últimos días, han enervado qué en la sociedad y qué ha provocado, digamos, para llegar a ese paro del 9 de marzo. Yo sí creo, Nacho, y te lo digo de manera personal y en contacto con las autoridades, ya la sensación de repulsión, de rabia, de hartazgo, de rabia por la indolencia está superando cualquier tipo de discurso patético de alguien que se atreva a decir que esto es un movimiento de la derecha. O sea, el egocentrismo machista no puede moverse
un momento y voltear a ver que en verdad estamos en una situación de guerra, y te lo digo tal cual, de guerra dentro de las familias, en las calles, en las escuelas, frente a las autoridades. O sea, de verdad creo que es una situación de emergencia. ¿Guerra contra las mujeres? Pues de guerra contra las mujeres en una violencia intolerable. Ya no hay, no sé si esta parte de la impunidad es la que provoca esta afrenta directa contra las mujeres de quienes quieren aferrarse a someter, a ejercer el poder. No sé si esta afrenta se convierte en una alianza con la impunidad, pero lo que me queda claro es que no podemos seguir pasando, tolerando un día más. Y aunque sea simbólico este 9 de marzo, no se trata, por un lado, pues sí, ¿no? El tema económico, cuál es el soporte que tiene con nosotras las mujeres, pero también que se sienta este silencio. Este silencio en todos lados, en las casas, en las calles, en los trabajos. Hay muchísimas mujeres que no podemos en todo momento, no pueden acudir a las marchas por temas de trabajo, de familia, y creo que unirnos, como decía la compañera, pues a generar esta sensación de unión va a ser fundamental para que volteen a ver que no se trata de una persona, no es un movimiento, se trata de una realidad social, no es discutible, no es si les gusta o no. Les voy a hacer las preguntas, que perdón, seguramente ustedes han escuchado en muchos lados. A mí ya llega un momento en que me desespera cuando me las preguntan. Estoy a punto de yo darme cachetadas, ya no con la persona que estoy discutiendo. En primer lugar, un paro el próximo 9 de marzo va a generar afectaciones económicas. Pues no, más bien, o sea, lo que se trata de visibilizar es lo que aportamos las mujeres a la economía. Es decir, no son datos que nosotros nos saquemos de las mangas, sino que incluso el INEGI empezó a hacer conteos desde hace alrededor de 5 años y hoy día se puede determinar que el trabajo no remunerado de las mujeres aporta el 24% de la economía, del Producto Interno Bruto, mucho más que la industria petrolera. Entonces, más allá de querer conmocionar la economía, lo que estamos tratando de visibilizar son las aportaciones de las mujeres, ¿no? Ok. Ana, que las mujeres no se queden en casa, mejor que salgan a las calles y que sea un paro de hombres. ¿Por? Seguramente viste el fin de semana. No, seguramente viste el fin de semana esas reacciones. No, bueno, pues a ver, los hombres, y perdón porque sea tan radical, pero no me queda de otra más que tomar esa postura, han copado todos los espacios de la sociedad. Este es un paro de mujeres. Las calles están tomadas por hombres, incluso hay bares, ¿no? Donde te avientan comidas y pones un pie adentro. O sea, pues, es más, yo abonaría a esa pregunta de que si hay una mujer que se quede en casa, si hay una mujer que decide ir a trabajar, no la juzguen. Habemos muchas otras que estamos haciendo parte o no sabemos las razones que hay, incluso la propia violencia que se vive en ese ambiente, ¿no? Más bien cuestionemos qué está generando que esta mujer quede en casa. Hay gobiernos estatales que se están sumando, está el de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Sonora, Coahuila, Oaxaca, Baja California Sur, Tlaxcala, Nayarit, Querétaro, Yucatán, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Chihuahua y Michoacán. Las universidades que se suman al paro del 9 de marzo es la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, voy a mencionar algunas, la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Puebla, la de Veracruz, la Autónoma de Querétaro, la de las Américas también de Puebla, la Iberoamericana, la del Valle de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Tecnológica de México, el TEC de Monterrey. Hay empresas que apoyan el paro, que han dejado la posibilidad a quienes quieran sumarse a ella el próximo 9 de marzo. Grupo Imagen, El Heraldo de México, Televisa, Banco Azteca, La Octava, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Varias periodistas han mostrado su solidaridad. ¿Acaso las periodistas más visibles, importantes en los medios electrónicos, Denise Merker y Carmen Aristegui, han dicho, nosotros ahí estamos? Y luego te encuentras, Raquel, con preguntas como, ¿y por qué no reconocen homicidios? Porque también las mujeres matan hombres. Porque también las mujeres... No, yo me pongo peor que tú, mija. Yo me pongo peor que tú. ¿Por qué no hay homicidios? También hay mujeres que golpean a hombres. ¿Por qué? Pues no, que quieren igualdad. ¿Por qué un paro de mujeres? ¿Qué responde, Raquel? ¿Cómo explicar esas preguntas que están ahí? O sea, es innegable. Sí. Están ahí. Son décadas de pensar así. Son siglos.
de pensar así. Estos pensamientos están enquistados. Así educamos, así nos educaron y así nos hemos deseducado en muchas ocasiones y en muchos casos. ¿Qué responder? Pues sí, en efecto es algo muy complejo, pero me parece que es el reflejo de las sociedades desiguales. Siempre va a haber factores ideológicos que estén reproduciendo y justificando la desigualdad. Entonces, súmale un contexto nada favorable como es el de este país, donde hay una desigualdad brutal y un nivel educativo bajo. Y que bueno, a veces incluso, aunque tengas doctorado, no lo entiendes, ¿eh? O sea, cuando yo era estudiante de doctorado en la UNAM, era increíble que mis propios compañeros y algunos profesores no entendían de qué iba la movilización feminista, ¿no? Entonces, hay que decir que el feminismo no es nuevo, no es algo que está de moda, es un movimiento social que tiene por lo menos 300 años, que se fue configurando como una crítica filosófica hasta pues empezar a hacer trabajo en distintas áreas, ¿no? En las universidades, en el Estado, desde el activismo. Entonces, en el 2007 se publicó en este país la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue impulsada por la doctora Marcela Lagarde, que era diputada federal en ese momento. Ella es la autora de la categoría feminicidio, que lo recupera de una categoría en inglés que es femicide y que la acuñó Diane Russell. Pero lo que la doctora Marcela Lagarde incorpora al análisis es el papel del Estado y todo este contexto de impunidad. Entonces, cuando se reconoce la figura del feminicidio, primero como un concepto sociológico, antropológico y después como una categoría jurídica, se está reconociendo la desigualdad histórica que ha habido entre mujeres y hombres. Ana, ¿por qué sumarse al paro el próximo 9 de marzo? Porque nos están matando, Nacho, porque no podemos esperar más, porque tenemos que manifestarnos físicamente, porque se tiene que palpar, porque yo sí creo que esta incomodidad que le genera al Estado, solamente a partir de ese posicionamiento y generar una línea, un discurso entre todas unidas, va a obligar, como bien dice la historia, a empujar que este sistema cambie, ¿no? No conozco ninguna revolución que se haga a partir de cartas de amor. No conozco ningún cambio social que se haga a partir de una petición cordial, cuando no conozco tampoco ningún feminicidio ni ninguna violación que se haga de manera sutil y justa. Entonces, a partir de esa situación y abonando al comentario de la compañera, pues tampoco conozco tantas homicidios, como dijera, y esto decía un gobernador poco inteligente de Oaxaca. ¿Por qué no? La misma pregunta, ¿no? Pues porque hombres matan hombres. Hombres matan mujeres, y cuando las mujeres matan hombres no son en razón de género. Quizá lo que les falta entender es cuál es la razón de género, y para empezar a abonar en esto, pues unamos el género que en esta sociedad se encuentra desvalido. Y porque históricamente los hombres hemos tenido más privilegios en asuntos judiciales, en asuntos económicos, educacionales, sociales, mediáticos, más por sobre las mujeres. ¿Por qué no empezamos a colocar sobre la mesa la renuncia a esos privilegios machistas que se tienen solo por el hecho de nacer hombre? Muy bien, y finalmente, violencia no se resuelve con violencia, Raquel. ¿Por qué están saliendo a las calles a romper los monumentos, a pintar de morado nuestro centro histórico bien bonito? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué están violentando a los monumentos? Violencia con violencia no resuelve la violencia. Fíjate, nada más un dato revelado. Resulta que salieron hace como un mes varias notas indicando que varias de las escaleras del metro están averiadas por la presencia de orina. Y bueno, obviamente no lo hacemos las mujeres, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí se ve un sesgo al momento de evaluar esto que según es el espacio público y cómo lo estamos afectando. Entonces, en realidad, las pintas, las manifestaciones son una forma de visibilizar, es un acto comunicativo. No es ni para molestar, en realidad es para visibilizar, insisto, ¿no? Y que además también pues ponemos en duda qué tanto el espacio público es público, ¿no? Ahora, para el 9 de marzo no va a estar fácil para muchas mujeres no ir a trabajar. Así no es. va a estar fácil para muchas mujeres tener una posición frente a sus maridos, claro, cuando históricamente han sido violentadas. ¿Qué le decimos a las mujeres que nos están viendo ahorita, que dicen, no voy a trabajar, me sumo, no me sumo, y que la verdad tienen miedo de participar en el paro, Ana? Pues yo creo que para eso estamos en sororidad,
para no juzgarnos. Muchas mujeres que todavía están en esta crítica, que tú decías, ¿por qué nos pintan? Que también están en un discurso machista. Yo en lo personal lo abrazo, entiendo que no a todas ha corrido con la suerte de poderse permear con valentía o con hartazgo y posicionarse, pero no pasa nada. Las que no puedan estar, estaremos muchas otras levantando la voz por ellas, como lo hacemos desde muchas trincheras, en lo jurídico, en lo social, y solamente señalar a estos machos que no las juzguen tampoco, ¿no? O si se quedan en casa porque no fueron a trabajar, pero se quedan en casa, tampoco que las juzguen. Raquel, ¿qué les dices a las mujeres que tienen miedo de pues no ir a trabajar, de hacer el paro? Porque además la convocatoria es no salgas de tu casa, no salgas a la calle y no consumas nada el 9 de marzo. No consumas nada. ¿Qué les dices? Pues bueno, sumaría a lo que lo comenta la compañera, pero además que se informen, porque finalmente también el 8 de marzo es, bueno, sé que es un día después el paro, es una reivindicación por los derechos laborales. Esto surgió como la lucha por las mujeres trabajadoras. Entonces hay que informarnos. Yo también sumaría que qué bueno que las universidades estén, o algunas instituciones sumándose, pero ojalá así tuvieran protocolos de atención a los casos de acoso y hostigamiento sexual. Un día al año. Claro, y una propuesta que me pareció súper creativa y súper interesante, más allá de quedarnos en casa o hacernos invisibles, algunas compañeras están convocando a que ese día nos reunamos entre mujeres, que convivamos, que tomemos las calles. Entonces me parece que también la creatividad se agradece, ¿no? Y bueno, pues quienes no puedan parar, no juzgarlas, y más bien también es un reflejo de la brutal desigualdad de este país.